Pues muy buenas noches, magníficos oyentes. Como seguramente se habrán dado cuenta, en esta ocasión hemos cambiado drásticamente de tema. En esta ocasión hablaremos de una leyenda que existe en México. Para ser más específicos, hablaremos de la Casa de las Brujas. Esta fue construida hace más de un siglo y es uno de los mayores atractivos de la céntrica colonia Roma. Aunque eso sí, todavía se difunden leyendas sobre los ruidos que se escuchan en su interior. Su construcción tiene un excéntrico estilo y resalta sobre las demás por su color ladrillo y porque la torre que adorna uno de sus costados tiene un extraño diseño que se asemeja al sombrero de una bruja. Sus ventanas como ojos en conjunto forman la figura de una cara. Como ya comenté, esta construcción se encuentra entre las calles Río de Janeiro y Durango, donde en la céntrica colonia Roma. Tal vez muchos reconozcan esta colonia por alguna película que se ha hecho últimamente famosa de este lugar. El edificio actualmente está ubicado frente a la Plaza Río de Janeiro, el cual fue construido en 1908 por el ingeniero R.A. Pigeon y fue el primer complejo de departamentos en la Ciudad de México que tuvo un estilo, digámoslo algo así, gótico. De aquella peculiar construcción se decía que esas mujeres, aquellas que vivían ahí, visitaban a Bárbara Guerrero, una chamana llamada Pachita, que vivió durante muchos años en los cuartos de servicio y que era consultada por políticos y famosos, quienes la visitaban para pedirle favores. Según las leyendas urbanas, Pachita también practicaba sanaciones, para las que usaba un cuchillo con el que abría a sus pacientes, para sacarles tumores o quitarles cualquier dolencia, como cualquier cirujano de hoy en día, simplemente que sin anestesia. Pero eso sí, al edificio se le empezó a relacionar con las brujas mucho antes de Pachita, pues en los años 40 estaba rodeado de escuelas y fueron los niños quienes, por su emblemática torre, empezaron a decir que ahí asustaban. Ahora contemos realmente lo terrorífico. Dentro de las historias que este gran edificio oculta, existe una, la cual contaré en primera persona, pero realmente le ocurrió a una tal Brenda, dícese por ahí. Empecemos. Me acababa de mudar al edificio hace apenas 5 días. No tenía mucho de estar ahí, pero eso sí, notaba una presencia maligna en todo alrededor. ¿Saben? En las noches, esas primeras 5 noches, se escuchaban ruidos, sonidos extraños, como si alguien caminara a mi alrededor. Saben, siempre he sido una mujer miedosa. Y nunca creí que fueran ciertas las leyendas. Muchos decían que en la azotea era el único lugar en donde se escuchaban ruidos. Pero me di cuenta poco a poco que era en todos lados, más acercándonos a las 11 o 12 de la noche. Al principio, los primeros 3 días, creí que eran los vecinos, que tal vez algunos se levantaban en la madrugada para ir a trabajar, o simplemente que se levantaban a tomar un vaso de agua. Eso sí, debo aclarar, los sonidos cada vez eran más y más aterradores. Se escuchaban crujidos,
A mí me bastaba decir que eran los vecinos porque el piso era de madera. Suponía que el de todos los departamentos debía de ser igual. Pero después de darme cuenta que no había vecinos, pensé que algo más raro estaba pasando. Antes de todo esto, en el mismo lugar que me rentaron, yo había encontrado un antiguo retrato. Estaba pintado a mano, lo sé muy bien. En él aparecían dos personas. Nunca lo asocié con nada malo, pero me parecía extremadamente feo, horroroso, daba miedo. Eran dos mujeres, una de ellas se veía mayor de edad, la otra definitivamente era joven. Se notaban como de la década de los 40s o 50s. Las dos tenían el pelo recogido, usaban ropa extremadamente vieja, digámoslo así, por el diseño. Sus miradas eran frías, no se les veía felicidad alguna. Mucho menos a la niña, era la que al parecer menos feliz era, o al menos cuando se hizo ese retrato. El quinto día fue cuando más me sorprendí, porque después de que yo había tirado ese retrato a la basura, lo encontré nada más y nada menos que en la entrada del edificio. Después de haber vuelto a ver ese retrato, creí que algo estaba mal y me decidí por llamar a una de estas personas. Feng Shui se llama el arte que elaboran. Pero no lo sé, no me dio una buena espina aquella persona. Era una mujer de unos 40 años, la cual me dijo que había vibras extremadamente malas en aquel lugar, pero que con una simple remodelación dejaría de escuchar aquellos ruidos y de tener ese sentimiento frío que cubría todo mi cuerpo en las noches. Así que acepté. Pero bien jugado estaba. 1,500 pesos fue lo que me cobró simplemente por algunos consejos, los cuales obviamente seguí de primera mano. Fue la sexta noche la que más me hizo saltar. En esta ocasión al principio escuchaba como niños riéndose. Saben, mi departamento se encontraba justamente al lado de las escaleras. Entonces, a eso de las 9 de la noche, escuchaban niños corriendo y gritando, al igual que los perros. Empezaban a ladrar. Todo afuera del lugar empezaba a ladrar. Parecía una manada de perros hambrientos. Los niños poco a poco se fueron yendo, o al menos esos ruidos, porque nunca salí a asegurarme si eran ciertos, si realmente había niños ahí, o si no lo sabía. Tiempo después, casi a las 10 de la noche, creo que se me ocurrió la peor idea que pudo haber. Decidí ver una película de terror. Media hora después de haber empezado a ver aquella película, se empezaron a escuchar ruidos, como si botaran un balón en la azotea. Pero lo más aterrador es que tampoco tenía vecinos de arriba. Nadie habitaba aquel otro departamento. Era bastante extraño, pero cada vez escuchaba más y más y más. Empecé a aterrarme, así que decidí ir a dormir. Apagué la televisión, apagué el DVD y me dirigí hacia mi cuarto. Antes de eso, vi muy bien que la puerta de entrada estuviera perfectamente cerrada.
Después, hice lo mismo con la puerta de mi habitación. Fui a las ventanas y las cerré con seguro. Me preocupaba que algo malo pasara. Después de eso, decidí acostarme. Mientras me preparaba para hacerlo, empecé a escuchar pasos de gente corriendo afuera de la puerta. Entonces yo pensé que eso ya era demasiado. Así que me apuré lo más que pude y fui directamente a la cama. Daban casi las 11 de la noche y la lluvia no paraba. Ahora era lluvia eléctrica. Escuchaba ese horrible estruendo que azotaba toda mi cama. Se sentía como si estuviera temblando. Se sentía horrible. Y para mal, los perros volvían a ladrar. Pero esta vez eran aullidos, no eran ladridos realmente. Aullaban los perros. Mientras estaba dormida, o mientras yo creía estarlo, empecé a escuchar risas. Inclusive parecían esas que representan en las películas como las de las brujas. Eran risas demasiado macabras e intensas. Mis oídos no podían con ellas. Se escuchaban cada vez más cerca. Y mientras más cerca se escuchaban, los perros ladraban más y más. Poco a poco mi temperatura fue bajando. Y eso que estaba dentro de las cobijas. Cada vez mi cuerpo se empezaba a sentir más y más frío. Esas risas no me hacían nada bien. En ese momento ya estaba decidida. Iba a dejar ese apartamento lo más rápido posible. Si acaso esperaría que terminara el primer mes, no lo soportaba ya, y eso que solo iban 6 días. Aún así, todo esto pasó y lo pensaba entre sueños, porque estaba medio dormida y medio despierta. El miedo evitaba que durmiera totalmente. Finalmente logré quedarme dormida. Pero un grito de un hombre me despertó a las 5 de la mañana. Era el peor grito que había escuchado en mi vida. Nunca creí escuchar algo así. El grito era tan terrible, pero tan terrible, que me hizo sobresaltar de la cama. Y simplemente al escucharlo, salí corriendo para ver que no fuera nada fuera de mi departamento. Pero resultó algo muy malo para mí. Aquel cuadro del que les conté al principio ya no estaba ya fuera del edificio, ahora estaba afuera de mi departamento. Se veía más limpio que nunca. Pero ¿cómo pude lograr volver a meterme y cerrar con seguro nuevamente? Esta vez se escuchaban como ratas caminando en el techo. Y finalmente logré quedarme dormida. Pero para mal mío, me desperté a las 11 de la mañana. Y el mayor problema es que fueron las sirenas de algunas patrullas las que me despertaron. Cuando me asomé por la ventana, veía bastante gente, tal vez unas 60 personas alrededor del edificio. Así que me vestí lo más rápido que pude. Me puse zapatos y los abroché y salí corriendo. Pero no logré salir totalmente. A la mitad del camino, en el segundo piso, vi el cadáver de una persona. Estaba colgando. Había un charco de sangre abajo de él. No sabía qué pasaba. Se veía como suicidio, pero si se hubiera ahorcado no tenía sentido el haber sangre ahí abajo. Grité tan fuerte que todos se alertaron de eso y volví a subir a mi departamento.
Ese mismo día preparé mis cosas, o la mayoría de lo que pude, porque estaba totalmente decidida que no iba a pasar ni siquiera 2 días más ahí. Al 15º día salí de ese edificio a otro. Justamente un día antes en el periódico leí que el joven bien se había suicidado porque su muerte había sido por asfixia. Pero algún ser o alguna persona no lo saben realmente, con lo que al parecer eran garras, abrió desde el cuello de la persona, bajó por todo su pecho, llegando hasta el estómago, hasta el ombligo, abriendo toda esa parte de aquella persona y dejando expuestas sus tripas, su estómago, inclusive sus pulmones. Era horrible ver las imágenes, pero no se sabe si realmente una persona lo hizo, aunque se cree que fue una de las brujas de aquella casa.